Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino. Texto 1. Vyasa uvacha, iti samprashna samshrito, vipranam raumaharshanai, pratipujavachastesham pravaktum upachakrame. Traducción. Ugrashrava Sutta Goswami, el hijo de Raumaharshana, sintiéndose plenamente satisfecho con las preguntas perfectas que le hicieron los brahmanas, les dio las gracias y así pues intentó responder. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los sabios de Naimisharanya le hicieron 6 preguntas a Sutta Goswami y por consiguiente las va respondiendo una por una. Texto 2. Sutta uvacha yam pravrashamtam anupetam apetakrityam dvaipayano viraha katara ajuhava putretitam mayataya taravo vinedus tam sarvabhuta hridayam munim anatosmi. Traducción. Srila Sutta Goswami dijo: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio Shukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia sannyasa, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre Vyasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó: «Oh hijo mío», mas en verdad el apesadumbrado padre solo le respondió el eco de los árboles, que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La institución de Varna y Ashrama prescribe muchos deberes regulativos que han de observar sus seguidores. Dichos deberes estipulan que un candidato deseoso de estudiar los Vedas debe acercarse a un maestro espiritual genuino y pedirle que lo acepte como su discípulo. El cordón sagrado es el signo que llevan aquellos que son competentes para estudiar los Vedas con el acharya o el maestro espiritual genuino. Shri Shukadeva Goswami no se sometió a dichas ceremonias purificatorias debido a que era un alma liberada desde su mismo nacimiento. Por lo general, el hombre nace como un ser ordinario y mediante los procesos purificatorios nace por segunda vez. Cuando él ve una nueva luz y busca una guía para progresar espiritualmente, se acerca a un maestro espiritual para ser instruido en los Vedas. El maestro espiritual acepta únicamente como discípulo al indagador sincero y le da el cordón sagrado. De esa forma el hombre se convierte en un nacido por segunda vez o Dvija. Después de cumplir con los requisitos de un Dvija, uno puede estudiar los Vedas y al uno estar versado en los Vedas se convierte en un Vipra. Un Vipra o un Brahmana competente llega a comprender así al absoluto y sigue progresando más en la vida espiritual hasta que alcanza la etapa Vaishnava. La etapa Vaishnava constituye el nivel de posgrado de un Brahmana. Un Brahmana progresivo debe necesariamente volverse un Vaishnava, pues un Vaishnava es un Brahmana erudito y autorrealizado. Srila Shukadeva Goswami era un Vaishnava desde el comienzo. Por lo tanto, no había necesidad alguna de que él se sometiera a todos los procesos de la institución Varna Ashrama. En fin de cuentas, el objetivo del Varna Ashrama Dharma es convertir al hombre vasto en un devoto puro del Señor, es decir, en un Vaishnava. Así pues, todo aquel que se vuelve un Vaishnava aceptado por el Vaishnava de primera clase o Vaishnava Uttamadhikari ya se considera que es un Brahmana, sin tener en cuenta su nacimiento o acciones pasadas. Shri Chaitanya Mahaprabhu aceptó ese principio y reconoció a Srila Haridasa Thakura como el acharya del santo nombre, a pesar de que Thakura Haridasa apareció en un nacimiento de una familia musulmana. En conclusión, Srila Shukadeva Goswami era un Vaishnava de nacimiento y por consiguiente el brahmanismo estaba implícito en él. Él no tuvo que someterse a ninguna clase de ceremonias. Cualquier persona de bajo nacimiento, ya sea un Kirata, Juna, Andhra,
Ulinda, Pulkaya, Avira, Shumba, Yavana, Kasa o aún más bajo, puede ser liberada y elevada a la más alta posición trascendental por la misericordia de los Vaishnavas. Srila Shukadeva Goswami era el maestro espiritual de Sri Suta Goswami, quien en consecuencia le ofrece sus respetuosas reverencias antes de comenzar a dar sus respuestas a las preguntas de los sabios de Naimisharanya. Texto 3. Ya Swanubhavam Akila Shruti Saram Ekam Adhyatmatipam Atiti Shartam Tamondam Samsirinam Karuna Yaha Purana Guhyam Tambyasa Sunum Apayami Gurum Mununim. Traducción. Permítame ofrecerle mis respetuosas reverencias a él, Shuka, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, quien por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Significado dado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En esta oración, Srila Suta Goswami prácticamente resume toda la introducción del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural y complementario de los Vedanta Sutras. Los Vedanta Sutras o los Brahma Sutras fueron recopilados por Vyasadeva con miras a presentar únicamente la crema del conocimiento védico. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural acerca de esa crema. Srila Shukadeva Goswami era un maestro que había comprendido perfectamente el Vedanta Sutra y por ende también había comprendido personalmente el comentario, el Srimad Bhagavatam. Y tan solo para conferirle su ilimitada misericordia a los confundidos hombres materialistas que quieren cruzar por completo la nesciencia, recitó por primera vez este conocimiento confidencial. Arguir que un hombre materialista puede ser feliz carece de sentido. Ninguna criatura materialista, ya sea el gran Brahma o una insignificante hormiga, puede ser feliz. Todo el mundo trata de hacer un plan permanente en aras de la felicidad, pero las leyes de la naturaleza material hacen que todo el mundo fracase. Por lo tanto, el mundo materialista se denomina la región más oscura de la creación de Dios. Sin embargo, los infelices materialistas pueden salirse de él simplemente con desearlo. Desafortunadamente son tan necios que no quieren escaparse. Debido a eso se dice que se asemejan al camello, el cual le encantan las ramas espinosas, porque le gusta el sabor de las ramas mezcladas con sangre. Él no se da cuenta de que se trata de su propia sangre y de que su lengua está siendo rasgada por las espinas. De igual manera, para el materialista su propia sangre es tan dulce como la miel, y aunque está siempre acosado por sus propias creaciones materiales, no desea escaparse. Dichos materialistas reciben el nombre de karmis. De cientos de miles de karmis, solo unos cuantos puede que se sientan cansados de estar dedicados a lo material y deseen salirse del laberinto. Esas personas inteligentes reciben el nombre de Gyanis. El Vedanta Sutra está dirigido a dichos Gyanis, pero Srila Vyasadeva, siendo la encarnación del Señor Supremo, pudo prever que hombres inescrupulosos harían mal uso del Vedanta Sutra y por lo tanto complementó personalmente el Vedanta Sutra con el Bhagavata Purana. Se dice claramente que este Bhagavatam es el comentario original acerca de los Brahma Sutras. Srila Vyasadeva también le enseñó el Bhagavatam a su propio hijo, Srila Shukadeva Goswami, el cual ya se encontraba en la etapa liberada de la trascendencia. Srila Shukadeva lo comprendió personalmente y luego lo explicó. Por la misericordia de Srila Shukadeva, el Bhagavata Vedanta Sutra está disponible para todas aquellas almas sinceras que quieren salirse de la existencia material. El Srimad Bhagavatam es el único comentario sin rival acerca del Vedanta Sutra. Sripada Shankaracharya intencionalmente evitó tocarlo porque sabía que le sería difícil superar el comentario natural. Él escribió su Sharaka Vyasa y sus supuestos seguidores despreciaron el Bhagavatam diciendo que era una presentación nueva. Uno no debe dejarse desencaminar por esa clase de propaganda que la escuela Mayavada dirige contra el Bhagavatam. Este shloka introductorio le hace saber al estudiante neófito que el Srimad Bhagavatam es la única obra literaria trascendental que está hecha para aquellos que son paramahansas y que están completamente libres de la enfermedad material llamada malicia.
Los Mayavadis están envidiosos de la personalidad de Dios a pesar de que Sripada Shankaracharya admitió que Narayana, la personalidad de Dios, está por encima de la creación material. El envidioso Mayavadi no puede tener acceso al Bhagavatam, pero aquellos que están verdaderamente ansiosos de salirse de esta existencia material pueden refugiarse en este Bhagavatam, pues lo profiere el liberado Srila Shukadeva Goswami. El Srimad Bhagavatam es la antorcha trascendental mediante la cual uno puede ver perfectamente la trascendental verdad absoluta, que se comprende como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Texto 4. Narayanam Namakrishtia Naranchaiva Narotamam Devin Sarasvati Vyasam Tato Chayam Udirayet. Traducción. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Narayana Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todas las escrituras védicas y los Puranas están hechos para conquistar la región más oscura de la existencia material. El ser viviente se halla en el estado de olvido de su relación con Dios, debido a que desde tiempos inmemoriales ha estado excesivamente atraído a la complacencia material de los sentidos. Su lucha por la existencia en el mundo material es perpetua y no le es posible salirse de ella mediante la elaboración de planes. Si de alguna manera él quiere conquistar esa perpetua lucha por la existencia, debe restablecer su relación eterna con Dios, y aquel que quiera adoptar esas medidas curativas debe refugiarse en las escrituras tales como los Vedas y los Puranas. La gente necia dice que los Puranas no tienen ninguna relación con los Vedas. Sin embargo, los Puranas son explicaciones complementarias acerca de los Vedas dirigidas a los diferentes tipos de hombres. Todos los hombres no son iguales. Hay hombres que están dirigidos por la modalidad de la bondad, otros que se encuentran bajo el control de la modalidad de la pasión y otros que se encuentran bajo el control de la modalidad de la ignorancia. Los Puranas están divididos de manera tal que cualquier clase de hombres puedan sacar provecho de ellos y gradualmente recuperar la posición que han perdido y salirse de la ardua lucha por la existencia. Srila Sutta Goswami enseña la senda de recitar los Puranas. Esto pueden seguirlo las personas que aspiran a ser predicadores de las escrituras védicas y de los Puranas. El Srimad Bhagavatam es el Purana inmaculado y está especialmente dirigido a aquellos que desean salirse permanentemente del enredo material. Texto 5. Munaya sadhu prishtoham bhavabdir lokhamangalam yat krita krishna samprashno yenatma suprasidati. Traducción. Oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esa índole son capaces de satisfacer al yo por completo. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como aquí se declararon anteriormente que la verdad absoluta es la que ha de conocerse en el Bhagavatam, las preguntas de los sabios de Naimisharanya son adecuadas y justas, pues se refieren a Krishna, quien es la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. En el Bhagavad Gita 15.15 la personalidad de Dios dice que en todos los Vedas no hay más que el vivo deseo de buscarlo a él, el Señor Krishna. Así pues, las preguntas que se refieren a Krishna constituyen la esencia de todas las interrogantes védicas. El mundo entero está lleno de preguntas y respuestas. Los pájaros, las bestias y los hombres están todos dedicados a la cuestión de incesantes preguntas y respuestas. Por la mañana los pájaros que se encuentran en el nido se ocupan de preguntas y respuestas, y también por la tarde los mismos pájaros regresan y de nuevo se ocupan de preguntas y respuestas. El ser humano, a menos que sea de noche y esté profundamente dormido, se ocupa de preguntas y respuestas. Los comerciantes del mercado se ocupan de preguntas y respuestas, así como también los abogados de la corte y los estudiantes en los colegios y universidades. Los legisladores del Parlamento también se ocupan de preguntas y respuestas, y los políticos y los representantes de la prensa se ocupan todos de preguntas y respuestas, pero aunque ellos continúan con sus preguntas y respuestas durante toda su vida, no se satisfacen en lo absoluto. La satisfacción del alma solo puede obtenerse mediante preguntas y respuestas que traten de Krishna. Krishna es nuestro más íntimo amo, amigo, padre o hijo, y objeto de amor conyugal. Olvidando a Krishna hemos creado muchísimos objetos de preguntas y respuestas, pero ninguno de ellos es capaz de brindarnos plena satisfacción.
Todas las cosas, a excepción de Krishna, dan únicamente una satisfacción temporal, de manera que, si hemos de tener satisfacción plena, tenemos que dedicarnos a las preguntas y respuestas acerca de Krishna. No podemos vivir ni por un momento sin ser interrogados o sin dar respuestas. Como el Srimad Bhagavatam trata de preguntas y respuestas que están relacionadas con Krishna, podemos obtener la más elevada de las satisfacciones únicamente con leer y oír lo que se dice en esta obra trascendental. Uno debe aprender el Srimad Bhagavatam y encontrarle así una solución a todos los problemas relacionados con los asuntos sociales, políticos o religiosos. El Srimad Bhagavatam y Krishna constituyen la suma de todas las cosas. Texto 6. Savai pumsam para dharmo yato bhaktir adokshahe ahaituki apratijata yayadma suprasidati. Traducción. La suprema ocupación dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En esta declaración, Sri Sutta Goswami responde a la primera pregunta de los sabios de Naimisharanya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas, de manera que la gente caída o la gente en general pudiera seguirla con facilidad. Los Vedas prescriben dos tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se denomina el Pravriti Marga o la senda del disfrute de los sentidos, y el otro se denomina el Nivriti Marga o la senda de la renunciación. La senda del disfrute es inferior y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida verdadera. La vida verdadera es la existencia espiritual o la existencia Brahmabhuta, en la cual la vida es eterna, bienaventurada y está colmada de conocimiento. La existencia material es temporal, ilusoria y está colmada de sufrimientos. En ella no hay ninguna felicidad en lo absoluto. Únicamente hay un intento vano por librarse de los sufrimientos, y al cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, desoladora e ilusoria, es inferior. Pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y que lo conduce a uno a la vida eterna, bienaventurada y de conocimiento pleno, recibe el nombre de ocupación de calidad superior. Esta se contamina a veces cuando se mezcla con la calidad inferior. Por ejemplo, la adopción de servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo en la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la abnegación en pos del bien máximo es naturalmente una mejor ocupación que el disfrute en la condición enferma de la vida. Dicho disfrute únicamente agrava los síntomas de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe ser de una calidad pura, es decir, no debe realizarse ni con el menor deseo de disfrute material. Uno debe aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior en la forma del servicio devocional que se le presta al Señor, sin ningún vestigio de innecesario deseo, acción furtiva y especulación filosófica. Solo esto puede llevarlo a uno a hallar solaz perpetuo en el servicio que se le presta a él. Ex profeso hemos definido la palabra Dharma como ocupación, pues el significado fundamental de la palabra Dharma es aquello que sostiene la existencia de uno. El sostén de la existencia del ser viviente consiste en coordinar sus actividades con la relación eterna que tiene con el Señor Supremo, Krishna. Krishna es el pivote central de los seres vivientes y Él es la supremamente atractiva entidad viviente o forma eterna entre todos los demás seres vivientes o formas eternas. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su forma eterna en la existencia espiritual y Krishna constituye la atracción eterna para todos ellos. Krishna es el todo íntegro y todo lo demás es parte integral de él. La relación entre ellos es la de sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y complementarmente distinta a la que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe y uno puede comprenderla a medida que el servicio devocional progresa. Todo el mundo debe dedicarse a ese amoroso servicio trascendental del Señor, incluso en el actual estado condicional de la existencia material. Gradualmente,
Eso le dará a uno la clave para la verdadera vida y la complacerá hasta la satisfacción total. Texto 7. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Chanayati Ashu Vairagyam Gyanam Chayat Ahaitukam. Traducción. Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquellos que consideran que el servicio devocional que se le presta al Supremo Señor Sri Krishna es algo así como los asuntos emocionales del mundo material, puede que arguyan que en las escrituras reveladas se recomienda el sacrificio, la caridad, la austeridad, el conocimiento, los poderes místicos y otros procesos similares de iluminación trascendental. Según ellos, el bhakti o el servicio devocional del Señor está hecho para aquellos que no pueden realizar las actividades de alta categoría. Por lo general se dice que el culto bhakti está hecho para los shudras, vaishyas y la poca inteligente clase femenina. Pero eso no es cierto. El culto bhakti es la más alta de todas las actividades trascendentales y por ende simultáneamente sublime y fácil. Es sublime para los devotos puros que están sumamente interesados en ponerse en contacto con el Señor Supremo, y es fácil para los neófitos que apenas se encuentran en el umbral de la vida de la casa del bhakti. Lograr ponerse en contacto con la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es una gran ciencia y está abierta a todos los seres vivientes, incluso a los shudras, vaishyas, mujeres y hasta aquellos que son más bajos que los shudras de bajo nacimiento. De manera que ni hablar de los hombres de alta categoría como los brahmanas capacitados y los grandes reyes autorrealizados. Las otras actividades de alta categoría designadas con los nombres de sacrificio, caridad, austeridad, etc., son todas factores corolarios que se derivan del puro y científico culto bhakti. Los principios de conocimiento y desapego son dos factores importantes en la senda de la iluminación trascendental. Todo el proceso espiritual conduce hacia el conocimiento perfecto de todo lo material y espiritual, y los resultados de ese conocimiento perfecto consiste en que uno se desapega del afecto material y se apega a las actividades espirituales. Desapegarse de las cosas materiales no significa volverse inerte por completo como creen algunos hombres con escaso copio de conocimiento. Naish karma significa no emprender actividades que produzcan efectos buenos ni malos. La negación no significa negación de lo positivo. La negación de lo que no es esencial no significa negación de lo esencial. De forma similar, el desapego de las formas materiales no implica la anulación de la forma positiva. El culto bhakti está hecho para la comprensión de la forma positiva. Cuando se llega a comprender la forma positiva, las formas negativas quedan eliminadas automáticamente. Por consiguiente, con el desarrollo del culto bhakti, aplicándole el servicio positivo a la forma positiva, uno se desapega naturalmente de las cosas inferiores y se apega a las cosas superiores. De igual manera, siendo el culto bhakti la ocupación suprema del ser viviente, lo conduce a éste fuera del disfrute material de los sentidos. Este es el signo característico de un devoto puro. Él no es un tonto, ni tampoco está ocupado de las energías inferiores, ni tampoco tiene valores materiales. Esto no se logra mediante el razonamiento árido. Ocurre de hecho por la gracia del Todopoderoso. En conclusión, aquel que es un devoto puro tiene todas las demás cualidades buenas, es decir, conocimiento, desapego, etc., pero aquel que únicamente tiene conocimiento o desapego no está necesariamente bien versado en los principios del culto bhakti. El bhakti es la ocupación suprema del ser humano. Texto 8. Dharma swanushtita pumsam vishvakshena kata suyaha notpada yet yadiratim shrama eva hikebalam. Traducción. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición no son más que una labor inútil si no provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Existen diferentes actividades y ocupaciones en términos de los diferentes conceptos de vida que el hombre tiene. Para el mundo materialista que no puede ver nada más allá del cuerpo material burdo, no existe nada más allá de los sentidos.
Por lo tanto, sus actividades y ocupaciones se limitan al egoísmo concentrado y al extendido. El egoísmo concentrado se centra alrededor del cuerpo individual. Esto se ve generalmente entre los animales inferiores. El egoísmo extendido se manifiesta en la sociedad humana y se centra alrededor de la familia, la sociedad, la comunidad, la nación y el mundo, en aras de la comodidad corporal burda. Por encima de estas personas muy materialistas se hallan los especuladores mentales, que revolotean en las alturas de las esferas mentales, y los deberes y ocupaciones de estos comprenden actividades tales como escribir poesía y filosofía, o propagar algún ismo con el mismo objetivo del egoísmo limitado al cuerpo y la mente. Pero por encima del cuerpo y la mente se halla el alma espiritual durmiente, cuya ausencia del cuerpo hace que todo lo que el egoísmo corporal y mente abarcan quede completamente nulo y sin efecto. Mas la gente poco inteligente no tiene ninguna información acerca de las necesidades del alma espiritual. La gente necia no se satisface con la ejecución de los deberes propios de sus ocupaciones, debido a que no tiene información alguna acerca del alma y de cómo ésta se encuentra más allá del alcance del cuerpo y de la mente. Aquí se plantea la cuestión de la satisfacción del yo. El yo está más allá del cuerpo burdo y la mente sutil. Él es el principio potente y activo de la mente y el cuerpo. Uno no puede ser feliz simplemente con el beneficio de la mente y el cuerpo sin conocer la necesidad del alma durmiente. El cuerpo y la mente no son más que superfluas coberturas externas del alma espiritual. Las necesidades del alma espiritual deben ser complacidas. Con solo limpiar la jaula del pájaro uno no satisface al pájaro. Uno debe conocer de hecho las necesidades del propio pájaro. La necesidad del alma espiritual consiste en que quiere salirse de la limitada esfera del cautiverio material y complacer su deseo de tener una libertad total. El alma espiritual quiere salirse de las paredes que cubren el gran universo. El alma espiritual quiere ver la luz libre y el espíritu. Esa completa libertad se logra cuando ella se reúne con el espíritu total, la personalidad de Dios. Existe un afecto latente por Dios dentro de todo el mundo. A través del cuerpo burdo y la mente, la existencia espiritual se manifiesta en la forma de afecto pervertido por la materia burda y por la materia sutil. En consecuencia, tenemos que dedicarnos a ocupaciones y labores que evoquen nuestra conciencia divina. Esto se logra únicamente cantando y oyendo hablar acerca de las divinas actividades del Señor Supremo, y cualquier actividad u ocupación que no lo ayude a uno a sentir apego por cantar y oír hablar acerca del mensaje trascendental de Dios, se dice aquí que es simplemente una pérdida de tiempo. Esto se debe a que los demás deberes y ocupaciones, cualquiera que sea el ismo al que pertenezcan, no puede darle al alma la liberación. Incluso las actividades de los salvacionistas se considera que son inútiles porque ellos no logran encontrar la fuente de todas las libertades. La persona muy materialista puede ver en la práctica que su ganancia material se limita únicamente al tiempo y al espacio, bien sea en este mundo o en el otro. Aunque se eleve hasta el Swargaloka, no encontrará ninguna morada permanente para su anhelante alma. La anhelante alma debe ser satisfecha mediante el perfecto y científico proceso del servicio devocional perfecto. Texto 9. Dharmasyahi apavargyasya nartortayo pakalpate nartasya dharmai kantasya kamo lavaya smritaha. Traducción. Todas las ocupaciones y labores tienen por objeto indudablemente la liberación final. Ellas nunca deben realizarse para la obtención de ganancia material. Además, según los sabios, aquel que está dedicado al servicio y ocupación máximos nunca debe utilizar la ganancia para cultivar la complacencia de los sentidos. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ya hemos discutido que el servicio devocional puro que se le presta al Señor lo sigue automáticamente el conocimiento perfecto y el desapego de la existencia material. Pero hay otras personas que consideran que todas las clases de diferentes ocupaciones y labores, incluso las de la religión, tienen por objeto la ganancia material. En cualquier parte del mundo, la tendencia general de cualquier hombre ordinario es la de obtener algún beneficio material a cambio del servicio religioso o de cualquier otro servicio y ocupación a los que se dedique. Incluso en las escrituras védicas
para toda clase de ejecuciones religiosas ofrece algún atractivo de ganancia material, y la mayoría de la gente se ve atraída por esos alicientes o bendiciones de la religiosidad. ¿Por qué esos supuestos hombres de religión son seducidos por la ganancia material? Debido a que la ganancia material le permite a uno satisfacer sus deseos, los cuales a su vez satisfacen la complacencia de los sentidos. Este ciclo de ocupaciones y labores incluye la supuesta religiosidad seguida por la ganancia material y la ganancia material seguida por el cumplimiento de deseos. La complacencia de los sentidos es el camino general para todas las clases de hombres totalmente consagrados. Pero en la declaración de Sutta Goswami, según el veredicto del Srimad Bhagavatam, eso lo anula el presente shloka. Uno no debe dedicarse a ninguna clase de servicio u ocupación en busca de ganancia material únicamente, ni tampoco debe utilizarse la ganancia material para la complacencia de los sentidos. A continuación, se describe cómo debe ser utilizada la ganancia material. Texto 10. Kamasya nendriya pritir labo shiveta yavata shivasya tattva jignasa narto yascheha karmavi. Traducción. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de los labores de uno. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de placeres de los sentidos. En todas las esferas de vida de semejante civilización, el fin último es la complacencia de los sentidos. En política, servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en religión o incluso en la salvación, el mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante de una manera siempre creciente. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de los sentidos. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando éstos prometen complacencia de los sentidos. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes. Los líderes siempre habrán de defraudar a los votantes al no satisfacerles sus sentidos. Lo mismo se puede aplicar en todos los demás campos. Nadie toma en serio los problemas de la vida. Incluso aquellos que se encuentran en la senda de la salvación desean volverse uno con la verdad absoluta y desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Bhagavatam dice que uno no debe vivir para la complacencia de los sentidos. Uno debe satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos. Debido a que el cuerpo está hecho de sentidos que también requieren de una cierta cantidad de satisfacción, existen instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos. Pero los sentidos no tienen el objeto del disfrute sin restricción. Por ejemplo, el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer es necesario para la procreación, mas su finalidad no es el disfrute de los sentidos. Ante la ausencia de una restricción voluntaria se le hace propaganda a la planificación familiar, pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta. Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividades de complacencia de los sentidos, debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta están siempre sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad. En cada esfera de la vida, por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta, y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz, debido a que se estará menos ocupado en las diversas variedades de complacencia de los sentidos, y a continuación se explica lo que es esa verdad absoluta. Texto 11. Vadanti tattva vidas tattvam yajnanam advayam Brahmeti paramadmeti bhagavam iti shabdyate. Traducción. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual
Brahman Paramatma o Bhagavan. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La verdad absoluta es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, Brahman, Paramatma y Bhagavan son cualitativamente una misma y única cosa. La misma sustancia la comprenden como Brahman impersonal los estudiantes de los Upanishads, como Paramatma localizado los Hiranyagarbhas o los yogis, y como Bhagavan los devotos. En otras palabras, Bhagavan o la personalidad de Dios es la última expresión de la verdad absoluta. Paramatma es la representación parcial de la personalidad de Dios, y el Brahman impersonal es la refulgencia radiante de la personalidad de Dios, lo que los rayos solares son al Dios del Sol. Estudiantes poco inteligentes de cualquiera de las escuelas mencionadas a veces argumentan a favor de su propia y respectiva comprensión, pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta saben bien que los tres aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos. Como se explica en el primer shloka del primer capítulo del Bhagavatam, la verdad suprema es autosuficiente, consciente y está libre de la ilusión de la relatividad. En el mundo relativo el conocedor es diferente de lo conocido, pero en la verdad absoluta tanto el conocedor como lo conocido son una misma y única cosa. En el mundo relativo el conocedor es el espíritu viviente o la energía superior, mientras que lo conocido es la materia inerte o la energía inferior. Por lo tanto, existe la dualidad de las energías inferior y superior, mientras que en el ámbito absoluto tanto el conocedor como lo conocido son de la misma energía superior. Existen tres clases de energías del energético supremo. No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de las energías. El ámbito absoluto y las entidades vivientes son de la misma energía superior, pero el mundo material es energía inferior. El ser viviente que está en contacto con la energía inferior se halla engañado creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso existe la sensación de relatividad en el mundo material. En el absoluto no existe esa sensación de diferencia entre el conocedor y lo conocido, y por ende allí todo es absoluto. Texto 12. Tach Charada Dana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihithaya. Traducción. El sabio o estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapegado, llega a comprender esa verdad absoluta mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha oído decir en el Vedanta Shruti. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La verdad absoluta se llega a comprender a plenitud mediante el proceso de prestarle servicio devocional al Señor Vasudeva o la personalidad de Dios, quien es la verdad absoluta en su máxima expresión. Brahman en su trascendental refulgencia corporal y Paramatma en su representación parcial. Siendo esto así, la comprensión Brahman o Paramatma de la verdad absoluta no es más que una comprensión parcial. Existen 4 tipos diferentes de seres humanos: los karmis, los gyanis, los yogis y los devotos. Los karmis son materialistas, mientras que los otros 3 son trascendentales. Los trascendentalistas de primera categoría son los devotos, los cuales han llegado a comprender a la persona suprema. Los trascendentalistas de segunda categoría son aquellos que han comprendido parcialmente la porción plenaria de la persona absoluta. Y los trascendentalistas de tercera categoría son aquellos que apenas han comprendido el foco espiritual de la persona absoluta. Como se declara en el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas, la persona suprema se llega a comprender mediante el servicio devocional, el cual está respaldado con pleno conocimiento y desapego de la asociación material. Ya hemos discutido el punto de que el servicio devocional es genuino por conocimiento y desapego de la asociación material. Así como las incomprensiones Brahman y Paramatma son comprensiones imperfectas de la verdad absoluta, asimismo los medios para comprender a Brahman y Paramatma, es decir, los senderos de Jnana y Yoga, son también medios imperfectos de comprender la verdad absoluta. El servicio devocional, que está basado en el primer plano del conocimiento pleno, unido al desapego de la asociación material, y que se fija mediante la recepción auditiva del Vedanta Shruti,
es el único método perfecto por el cual el estudiante sincero e inquisitivo puede llegar a comprender la verdad absoluta. El servicio devocional no está hecho, pues, para el trascendentalista de la clase poco inteligente. Hay 3 clases de devotos, a saber, de primera, de segunda y de tercera clase. Los devotos de tercera clase, los neófitos que no tienen conocimiento alguno y que no están desapegados de la asociación material, sino que simplemente están atraídos al proceso preliminar de adorar a la deidad del templo, se denominan devotos materiales. Los devotos materiales están más apegados al beneficio material que al provecho trascendental. Por lo tanto, uno tiene que progresar de una manera definida, pasando de la posición de servicio devocional material a la posición de servicio devocional de segunda clase. En la posición de segunda clase, el devoto puede distinguir 4 principios en la línea devocional, a saber, la personalidad de Dios, sus devotos, los ignorantes y los envidiosos. Uno tiene que elevarse al menos a la etapa de un devoto de segunda clase y volverse así merecedor de conocer la verdad absoluta. En consecuencia, un devoto de tercera clase tiene que recibir de las fuentes autoritativas de Bhagavata las instrucciones del servicio devocional. El principal Bhagavata es la personalidad establecida del devoto y el otro Bhagavatam lo constituye el mensaje de Dios. Por consiguiente, el devoto de tercera clase tiene que ir a la personalidad del devoto a fin de aprender las instrucciones del servicio devocional. Esa personalidad de devoto no es un profesional que se gana la vida mediante el negocio del Bhagavatam. Dicho devoto debe ser un representante de Shukadeva Goswami, tal como Sutta Goswami, y debe predicar el culto del servicio devocional para beneficio completo de toda la gente. Un devoto neófito siente muy poco gusto en oír a las autoridades. Un devoto neófito de esa clase, para satisfacer sus sentidos, hace un espectáculo de que oye al hombre profesional. Esa clase de oír y cantar ha arruinado todo el asunto, así que uno debe cuidarse mucho del proceso defectuoso. Los sagrados mensajes de Dios, tal como se inculcan en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, son indudablemente temas trascendentales, pero a pesar de serlo, dichos asuntos trascendentales no deben recibirse de labios del hombre profesional, que los echa a perder tal como la serpiente echa a perder la leche con solo tocarla con su lengua. Así pues, en beneficio de su progreso, un devoto sincero debe estar dispuesto a oír la exposición de la literatura védica, tal como los Upanishads, el Vedanta y otras obras literarias que han dejado las autoridades previas o Goswamis. Sin oír la exposición de estas escrituras, uno no puede progresar verdaderamente. Y sin oír ni seguir las instrucciones, el espectáculo de servicio devocional pierde todo valor y por consiguiente se vuelve una especie de disturbio en la senda del servicio devocional. Por lo tanto, a menos que el servicio devocional esté establecido en los principios de Shruti, Smriti, Purana o Pancharatra como autoridades, el fingido espectáculo de servicio devocional debe ser rechazado de inmediato. Un devoto desautorizado nunca debe ser reconocido como un devoto puro. Mediante la asimilación de dicho mensaje de las escrituras védicas, uno puede ver constantemente y dentro de su propio ser el omnipresente aspecto localizado de la personalidad de Dios. Eso se denomina Samadhi. Texto 13. Atha Pumbir Dvisha Shresta Varnashrama Vivaga Shaha Swanushtitasya Dharmasya Samsidir Haritoshanam. Traducción. Oh, el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar, mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de vida. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En todas partes del mundo, la sociedad humana está dividida en 4 castas y 4 órdenes de vida. Las 4 castas son la casta inteligente, la casta marcial, la casta productora y la casta laboral. Estas castas se clasifican en términos del trabajo y la capacidad de uno, y no por el nacimiento. Además, existen 4 órdenes de vida, a saber, la vida estudiantil, la vida de casado, la vida retirada y la devocional. Para el mejor beneficio de la sociedad humana debe haber dichas divisiones de vida. De lo contrario, ninguna institución social puede crecer en una condición sana. Y en todas y cada una de las divisiones de vida anteriormente mencionadas, el objetivo debe ser el de complacer la autoridad suprema de la personalidad de Dios.
Esa función institucional de la sociedad humana se conoce como el sistema de Varna Ashrama Dharma, que es totalmente natural para la vida civilizada. La institución Varna Ashrama está construida para permitirle a uno comprender la verdad absoluta. Su finalidad no es que una división domine artificialmente a otra. Cuando el objetivo de la vida, es decir, comprender la verdad absoluta, se pierde a causa de mucho apego por indriya y priti, o la complacencia de los sentidos, tal como ya se ha discutido aquí anteriormente, la institución del Varna Ashrama es utilizada por hombres egoístas para imponer un predominio artificial sobre el sector débil. En Kali Yuga o en la era de Riña, ese predominio artificial ya es corriente, pero el sector más cuerdo de la gente sabe bien que las divisiones de castas y órdenes de vida tienen por objeto las relaciones sociales armoniosas y la autorrealización a base de un pensamiento elevado y ningún otro propósito. Aquí la declaración del Bhagavatam dice que el objetivo más elevado de la vida o la perfección más elevada de la institución del Varna Ashrama Dharma consiste en cooperar conjuntamente para la satisfacción del Señor Supremo. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 4.13. Texto 14. Así que constantemente y con la atención fija uno debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él, quien es el protector de los devotos. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Si llegar a comprender la verdad absoluta es el objetivo fundamental de la vida, debe realizarse por todos los medios. En cualquiera de las castas y órdenes de vida anteriormente mencionadas, los 4 procesos, es decir, glorificar, oír, recordar y adorar, son ocupaciones generales. Nadie puede existir sin estos principios de vida. Las actividades del ser viviente implican ocuparse en estos 4 principios diferentes de vida. Especialmente en la sociedad moderna, todas las actividades dependen más o menos de oír y glorificar. Cualquier hombre de cualquier nivel social se vuelve muy conocido en la sociedad humana en muy poco tiempo. Si tan solo los periódicos lo glorifican veraz o falsamente. A veces los líderes políticos de un partido en particular también son anunciados por la propaganda periodística, y mediante ese método de glorificación un hombre insignificante se convierte en un hombre importante, en un 2x3. Pero semejante propaganda, a base de la glorificación falsa de una persona inepta, no puede producir ningún bien ni para el hombre en particular ni para la sociedad. Puede que haya algunas reacciones temporales a dicha propaganda, pero no hay efectos permanentes. Por lo tanto, esas actividades son una pérdida de tiempo. El verdadero objeto de glorificación es la suprema personalidad de Dios, quien ha creado todo lo que se encuentra manifestado ante nosotros. Hemos discutido este hecho ampliamente desde el comienzo del Shloka Chammadi Asya de este Bhagavatam. La tendencia a glorificar o escuchar a los demás debe dirigirse hacia el verdadero objeto de glorificación, el Ser Supremo, y el resultado de eso será la felicidad. Texto 15. Yat anudya sina yukta karma granti nibandanam chindanti kovidastasya kona kuryat khataratim. Traducción. Con recordar a la personalidad de Dios, los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos de amarre al trabajo reactivo karma. Por lo tanto, ¿quién no le prestará atención al mensaje de él? Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El contacto de la chispa espiritual con los elementos materiales crea un nudo que debe ser cortado si uno desea liberarse de las acciones y reacciones del trabajo fruitivo. Liberación significa estar libre del ciclo del trabajo reactivo. Esa liberación ocurre de forma automática para aquel que recuerda constantemente los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios. Eso se debe a que todas las actividades del Señor Supremo, su lila, son trascendentales a las modalidades de la energía material. Son actividades espirituales supremamente atractivas y en consecuencia asociarse constantemente con las actividades espirituales del Señor Supremo espiritualiza gradualmente al alma condicionada y finalmente cercena el nudo del cautiverio material. La liberación del cautiverio material es entonces un subproducto del servicio devocional. La obtención de conocimiento espiritual no es suficiente para asegurar la liberación.
Dicho conocimiento debe estar recubierto de servicio devocional, de manera que al final predomine solo el servicio devocional. Con eso la liberación se vuelve posible. Hasta el trabajo reactivo de los trabajadores fructivos puede llevarlo a uno a la liberación cuando está recubierto de servicio devocional. El karma recubierto de servicio devocional se denomina karma yoga. De igual manera, el conocimiento empírico recubierto de servicio devocional se denomina jnana yoga, pero el bhakti yoga puro es independiente de dichos karma jnana, debido a que él solo, además de conferirle a uno la liberación de la vida condicional, también puede otorgarle a uno el amoroso servicio trascendental del Señor. Por consiguiente, cualquier hombre sensato que esté por encima del promedio general de la gente de escaso acopio de conocimiento debe recordar constantemente a la personalidad de Dios mediante el proceso de oír hablar de Él, glorificarlo a Él, recordarlo a Él y adorarlo a Él siempre sin cesar. Ese es el comienzo, el camino perfecto del servicio devocional. Los Goswamis de Vrindavana, que fueron autorizados por Sri Chaitanya Mahaprabhu para predicar el culto Bhakti, siguieron rígidamente esta regla e hicieron inmensas obras literarias de ciencia trascendental para beneficio nuestro. Ellos trazaron senderos para todas las clases de hombres en términos de las diferentes castas y órdenes de vida, y de conformidad con las enseñanzas del Srimad Bhagavatam y otras escrituras autoritativas similares. Texto 16. Susrusho Shradadhanasya Vasudeva Kataruchi Syam Mahat Sevaya Vitra Punya Tirtha Nishevanat. Traducción. Oh sabios nacidos por segunda vez, gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio. En virtud de ello, uno se aficiona a oír los mensajes de Vasudeva. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La vida condicionada de un ser viviente la causa su rebelión en contra del Señor. Existen los hombres llamados devas o seres vivientes santos, y existen los hombres llamados asuras o demonios que están en contra de la autoridad del Señor Supremo. En el Bhagavad Gita, 16º capítulo, se da una descripción vívida de los asuras, en la que se dice que los asuras son puestos en estados de ignorancia cada vez más bajos, vida tras vida, y así se sumen en las formas animales inferiores y no tienen información alguna de la verdad absoluta, la personalidad de Dios. Estos asuras son gradualmente corregidos y restablecidos en el estado de conciencia de Dios por la misericordia de los liberados servidores del Señor en diferentes países conforme a la voluntad suprema. Esos devotos de Dios son asociados muy íntimos del Señor, y cuando vienen a salvar a la sociedad humana de los peligros del ateísmo, son conocidos como poderosas encarnaciones del Señor, como hijos del Señor, como sirvientes del Señor o como asociados del Señor. Pero ninguno de ellos proclama falsamente que Él mismo es Dios. Esta es una blasfemia que profieren los asuras y los demoníacos seguidores de esos asuras, que toman también a unos farsantes por Dios o por una encarnación de Él. En las escrituras reveladas hay información definida sobre la encarnación de Dios. Nadie deberá ser aceptado como Dios o una encarnación de Dios a menos que lo confirmen las escrituras reveladas. Los devotos que verdaderamente quieren ir de vuelta a Dios deben respetar a los sirvientes de Dios de la misma manera en que respetan a Dios. Dichos sirvientes de Dios reciben el nombre de Mahatmas o Tirtas, y ellos predican conforme al tiempo y lugares particulares. Los sirvientes de Dios exhortan a la gente a volverse devotos del Señor. Ellos nunca toleran que se les llame Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu era Dios mismo según la indicación de las escrituras reveladas, pero él desempeñó el papel de un devoto. La gente que sabía que él era Dios se dirigía a él llamándolo Dios, pero él solía taparse los oídos con las manos y cantar en nombre del Señor Vishnu. Él protestaba enérgicamente en contra de ser llamado Dios, aunque indudablemente era Dios mismo. El Señor se comporta así para ponernos en guardia en contra de hombres inescrupulosos que disfrutan de que se les llame Dios. Los sirvientes de Dios vienen a propagar el cultivo de conciencia de Dios,
y la gente inteligente debe cooperar con ellos en todo aspecto. Por prestarle servicio al sirviente de Dios, uno puede complacer a Dios más que por prestarle servicio al Señor directamente. El Señor se siente más complacido cuando ve que sus sirvientes son debidamente respetados, porque esos sirvientes arriesgan todo por el servicio del Señor y por ello son muy queridos por Él. El Señor declara en el Bhagavad Gita 18:69 que nadie es más querido por Él que aquel que arriesga todo para predicar su gloria. Por prestarles servicio a los sirvientes del Señor, uno adquiere gradualmente la calidad de esos sirvientes y de esa forma uno se vuelve apto para oír hablar de las glorias de Dios. El anhelo de oír hablar de Dios es el primer requisito con el que debe cumplir un devoto merecedor de entrar en el reino de Dios. Texto 17. Shrimbata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantastohi Avadrani Vidunoti Surtsatam. Traducción. Shri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los mensajes de la personalidad de Dios Sri Krishna no son diferentes de él. Por consiguiente, siempre que se emprende el proceso de oír y glorificar a Dios, ha de entenderse que el Señor Krishna se encuentra ahí presente en la forma de sonido trascendental, el cual es tan poderoso como el Señor en persona. Shri Chaitanya Mahaprabhu en su Shishastaka afirma claramente que el santo nombre del Señor tiene todas las potencias del Señor y que Él ha dotado de la misma potencia a sus innumerables nombres. No existe una disposición rígida de cuánto deba cantarse y cualquiera puede cantar el santo nombre con atención y reverencia según le convenga. El Señor es tan bondadoso con nosotros que puede estar presente personalmente ante nosotros en la forma de sonido trascendental, pero desafortunadamente no sentimos ningún gusto por oír y glorificar el nombre y las actividades del Señor. Ya hemos discutido acerca del desarrollo de un gusto por oír y cantar el santo sonido. Esto se hace por meditación del servicio que se le presta al devoto puro del Señor. El Señor les responde recíprocamente a sus devotos. Cuando el Señor ve que un devoto es completamente sincero en lo referente a ser admitido en el servicio trascendental del Señor, y en consecuencia se ha vuelto ansioso de oír hablar de él, el Señor actúa desde dentro del devoto de una manera tal que el devoto puede ir fácilmente de vuelta a él. El Señor está más ansioso de llevarnos de vuelta a su reino que lo que nosotros podamos desearlo. La mayoría de nosotros no desea en absoluto ir de vuelta a Dios, solo unos cuantos hombres quieren ir de vuelta a Dios, pero cualquiera que desea ir de vuelta a Dios, Shri Krishna lo ayuda en todos los aspectos. Uno no puede entrar en el reino de Dios a menos que esté perfectamente limpio de todo pecado. Los pecados materiales son producto de nuestros deseos de enseñorearnos de la naturaleza material. Es muy difícil librarse de esos deseos. Las mujeres y la riqueza son problemas muy difíciles para el devoto que está progresando en el sendero que va de vuelta a Dios. Muchos decididos seguidores de la línea devocional fueron víctimas de esas tentaciones, retirándose así del sendero de la liberación. Pero cuando uno recibe ayuda del propio Señor, todo el proceso se vuelve de lo más fácil por la gracia divina del Señor. Agitarse al ponerse en contacto con mujeres y riquezas no es algo asombroso, pues todo ser viviente está asociado con esas cosas desde tiempos remotos, prácticamente inmemoriales, y lleva tiempo recobrarse de esa naturaleza ajena. Pero si uno está dedicado a oír las glorias del Señor, gradualmente se da cuenta de su verdadera posición. Por la gracia de Dios, un devoto de esa índole recibe suficiente fuerza para defenderse del estado de perturbaciones, y de una manera gradual todos los elementos perturbadores son eliminados de su mente. Texto 18. Nashta prayeshu avatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Traducción. Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales,
se establece como un hecho irrevocable. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He aquí el remedio para eliminar todas las cosas no auspiciosas que se hallan en el corazón y que se consideran obstáculos en el sendero de la autorrealización. El remedio consiste en la asociación de los Bhagavatas. Hay dos tipos de Bhagavatas, a saber el libro Bhagavata y el devoto Bhagavata. Ambos Bhagavatas son remedios eficaces y ambos o cualquiera de ellos puede ser lo suficientemente bueno como para eliminar los obstáculos. Un devoto Bhagavata es igual que el libro Bhagavata, pues el devoto Bhagavata conduce su vida en términos del libro Bhagavata y el libro Bhagavata está lleno de información acerca de la personalidad de Dios y sus devotos puros, quienes también son Bhagavatas. El libro y la persona Bhagavata son idénticos. El devoto Bhagavata es representante directo de Bhagavan, la personalidad de Dios. Así que, por complacer al devoto Bhagavata, uno puede recibir el beneficio del libro Bhagavata. La razón humana no entiende cómo por servir al devoto Bhagavata o al libro Bhagavata, uno es promovido gradualmente en el sendero de la devoción. Pero en verdad esos son hechos que Srila Narada Deva ha explicado. En su vida anterior, Srila Narada Deva resultaba ser el hijo de una sirvienta. La sirvienta se dedicaba al servicio doméstico de los sabios y en consecuencia también él tuvo contacto con ellos. Y simplemente por asociarse con los sabios y comer los remanentes de la comida dejada por ellos, el hijo de la sirvienta tuvo la oportunidad de volverse el gran devoto y la personalidad de Srila Narada Deva. Esos son los efectos milagrosos de la asociación con Bhagavatas. Y para entender esos efectos de una manera práctica debe notarse que mediante esa sincera asociación con los Bhagavatas es seguro que uno recibirá muy fácilmente conocimiento trascendental, con el resultado de volverse fijo en el servicio devocional del Señor. Cuanto más progreso se haga en el servicio devocional bajo la guía de los Bhagavatas, más uno se vuelve fijo en el amoroso servicio trascendental del Señor. Los mensajes del libro Bhagavata, por consiguiente, tienen que ser recibidos de labios del devoto Bhagavata, y la combinación de estos dos Bhagavatas ayudará al devoto neófito a progresar cada vez más. Texto 19. Tada rashas tamo bhava kama lobada yaschaye cheta etair anavidam stitam sattva prasidati. Traducción. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En su posición constitucional normal, un ser viviente se halla plenamente satisfecho en la dicha espiritual. Ese estado de existencia se denomina Brahmabhuta o Atmananda, o el estado de autosatisfacción. Esta autosatisfacción no es como la satisfacción del tonto inactivo. El tonto inactivo se encuentra en el estado de crasa ignorancia, mientras que el Atmanandi, autosatisfecho, es trascendental al estado material de la existencia. Esta etapa de perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. El servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. La actividad del alma se adultera al ponerse en contacto con la materia y por ello las actividades enfermas se expresan en la forma de lujuria, deseo, anhelo, inactividad, necedad y sueño. El efecto del servicio devocional se vuelve manifiesto mediante la total eliminación de esos efectos de la pasión y la ignorancia. El devoto queda fijo de inmediato en la modalidad de la bondad y progresa adicionalmente para ascender a la posición de Vasudeva o el estado de Sattva sin mezcla o Shuddha Sattva. Solo en ese estado de Shuddha Sattva puede uno siempre ver a Krishna cara a cara a fuerza del afecto puro por el Señor. Un devoto siempre se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad pura, por consiguiente no le hace daño a nadie. Pero el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Un devoto no es ni tonto ni apasionado. Los perniciosos tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor por mucho que se anuncien como devotos mediante el atuendo externo. Un devoto siempre posee todas las buenas cualidades de Dios. Cuantitativamente puede que dichas cualidades sean diferentes, pero cualitativamente tanto el Señor como su devoto son exactamente iguales.
Texto 20. Evam prasanna manaso Bhagavat Bhakti Yoga Taha Bhagavat Tattva Vigyanam Mukta Sangasya Chayate. Traducción. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita 7.13 dice que de entre muchos miles de hombres ordinarios, un hombre afortunado se esfuerza por lograr la perfección en la vida. La mayoría de las veces los hombres son dirigidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, y por ello siempre están dedicados a la lujuria, al deseo, los anhelos, la ignorancia y el sueño. De entre muchos de esos hombres, cual animales, existe de hecho un hombre que conoce la responsabilidad de la vida humana y que trata por lo tanto de hacer que la vida sea perfecta mediante la prosecución de los deberes prescritos. Y de entre muchos miles de esas personas que han logrado así el éxito de la vida humana, puede que uno conozca científicamente a la personalidad de Dios Shri Krishna. En el mismo Bhagavad Gita 18.55 también se dice que el conocimiento científico acerca de Shri Krishna se entiende únicamente mediante el proceso del servicio devocional Bhakti Yoga. Aquí se confirma exactamente lo mismo con las palabras anteriores. Ningún hombre ordinario, y ni siquiera uno que haya logrado el éxito en la vida humana, puede conocer científica o perfectamente a la personalidad de Dios. La perfección de la vida humana se logra cuando uno puede entender que no es un producto de la materia, sino que es de hecho espíritu. Y tan pronto como uno entiende que no tiene nada que ver con la materia, de inmediato cesan sus anhelos materiales y se anima como ser espiritual. Este logro del éxito se vuelve posible cuando uno se encuentra por encima de las modalidades de la pasión y la ignorancia, o en otras palabras, cuando uno verdaderamente es un brahmana por aptitud. Un brahmana es el símbolo del sattva guna o la modalidad de la bondad, y los demás que no están en el plano de la modalidad de la bondad son o bien kshatriyas o vaishyas o shudras, o menos que los shudras. Por sus buenas cualidades, la etapa brahmínica es la etapa más elevada de la vida humana. De manera que uno no puede ser devoto a menos que posea como mínimo las cualidades de un brahmana. El devoto es de por sí un brahmana por acción, pero ahí no termina todo. Como se dijo anteriormente, esa clase de brahmana tiene que volverse un Vaishnava de hecho, para estar verdaderamente en la etapa trascendental. Un Vaishnava puro es un alma liberada y es trascendental incluso a la posición de un brahmana. En la etapa material, hasta un brahmana es también un alma condicionada, pues, aunque en la etapa brahmínica el concepto de brahmano trascendencia logra comprenderse, falta el conocimiento científico acerca del Señor Supremo. Uno tiene que superar la etapa brahmínica y alcanzar la etapa Vasudeva para comprender a la personalidad de Dios Krishna. La ciencia de la personalidad de Dios es el tema de estudio para los estudiantes postgraduados que están en la línea espiritual. Hombres tontos u hombres con un escaso copio de conocimiento no entienden al Señor Supremo e interpretan a Krishna conforme a sus caprichos respectivos. Lo cierto es, sin embargo, que uno no puede entender la ciencia de la personalidad de Dios a menos que esté libre de la contaminación de las modalidades materiales. Incluso en la etapa de Brahmana, cuando un Brahmana apto se vuelve de hecho un Vaishnava, en el estado animado de la liberación puede conocer quién es en verdad la personalidad de Dios. Texto 21. Vidyate hridaya grantish, chidyante sarva samshayaha, keshayante chasya karmani, drishta evatmanishvare. Traducción. De esa forma el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fructivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La obtención de conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios implica que uno ve su propio yo simultáneamente. En lo que respecta a la identidad del ser viviente como ser espiritual, existe un gran número de especuladores y recelos. El materialista no cree en la existencia del ser espiritual y los filósofos empíricos creen en el aspecto impersonal del espíritu total sin individualidad de los seres vivientes. Pero los trascendentalistas afirman que el alma y la superalma son dos identidades diferentes, cualitativamente iguales,
pero cuantitativamente diferentes. Existen muchas otras teorías, pero todas esas diferentes especulaciones desaparecen de inmediato, tan pronto como se llega a comprender a Shri Krishna en verdad mediante el proceso de Bhakti Yoga. Shri Krishna es como el sol y las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta son como la más oscura de las noches. Tan pronto como el sol Krishna sale en el corazón de uno, la oscuridad de las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta y los seres vivientes se disipa de inmediato. En presencia del sol, la oscuridad no puede permanecer, y las verdades relativas que se hallaban escondidas en la densa oscuridad de la ignorancia quedan claramente manifestadas por la misericordia de Krishna, quien en la forma de la superalma reside en el corazón de todo el mundo. En el Bhagavad Gita 10.11 el Señor dice que a fin de favorecer a sus devotos puros de manera especial, Él erradica personalmente la densa oscuridad de todos los recelos, encendiendo para ello la luz del conocimiento puro dentro del corazón del devoto. Por consiguiente, en virtud de que la personalidad de Dios se encarga de iluminar el corazón de su devoto, es seguro que un devoto dedicado al servicio de Él, con amor trascendental, no puede permanecer en la oscuridad. Él llega a conocer todo lo referente a las verdades relativas y absolutas. El devoto no puede permanecer en la oscuridad y debido a que lo ilumina la personalidad de Dios, su conocimiento es indudablemente perfecto. No ocurre así con aquellos que especulan acerca de la verdad absoluta a fuerza de su propio limitado poder de enfoque. El conocimiento perfecto se denomina parampara o conocimiento deductivo, que desciende desde la autoridad hasta el sumiso receptor oyente, el cual es genuino en virtud del servicio y la entrega. Uno no puede desafiar la autoridad del Supremo y además conocerlo al mismo tiempo. Él se reserva el derecho de ser expuesto ante dicho espíritu desafiante de una insignificante chispa del todo, una chispa sujeta al control de la energía ilusoria. Los devotos son sumisos, y por consiguiente el conocimiento trascendental desciende desde la personalidad de Dios hasta Brahma, y desde Brahma hasta sus hijos y discípulos en sucesión. Este proceso es ayudado por la superalma que se encuentra dentro de dichos devotos. Esa es la manera perfecta de aprender el conocimiento trascendental. Esta iluminación le permite al devoto distinguir perfectamente el espíritu de la materia, debido a que el nudo del espíritu y la materia es desatado por el Señor. Ese nudo se denomina Ahankara y obliga falsamente a un ser viviente a identificarse con la materia. Por lo tanto, tan pronto como ese nudo se afloja, todas las nubes de dudas desaparecen de inmediato. Uno ve a su amo y se dedica totalmente al amoroso servicio trascendental del Señor, poniéndole fin por completo a la cadena de la acción frutiva. En la existencia material, el ser viviente crea su propia cadena de trabajo frutivo y disfruta de los buenos y malos efectos de esas acciones vida tras vida. Pero tan pronto como él se dedica al amoroso servicio del Señor, de inmediato queda libre de la cadena de karma. Sus acciones dejan de crear reacciones por completo. Texto 22. Ata vayo nityam bhaktim paramaya muda vasudeve bhagavati kurvanti atma prasadanim. Traducción. Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas le han estado prestando servicio devocional al Señor Supremo, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El carácter especial del servicio devocional que se le presta a la personalidad de Dios, al Señor Shri Krishna, se menciona aquí de manera específica. El Señor Shri Krishna es la personalidad de Dios, Swayam Rupa, y todas las demás formas de Dios, comenzando por Srila Baladeva, Sankarshana, Vasudeva, Niruddha, Pradyumna y Narayana, y extendiéndose a los Purusha Avataras, Guna Avataras, Lila Avataras, Yuga Avataras y muchos otros miles de manifestaciones de la personalidad de Dios, son porciones plenarias y partes integrales del Señor Shri Krishna. Las entidades vivientes son partes integrales de la personalidad de Dios que están separadas de Él. Consecuentemente, el Señor Shri Krishna es la forma original de Dios y es la última palabra en la trascendencia. Así pues, Él es más atractivo para los trascendentalistas más elevados, los cuales participan en los pasatiempos eternos del Señor. En las formas de la personalidad de Dios, aparte de la de Shri Krishna y la de Baladeva, no hay facilidad para un contacto personal íntimo tal como la que hay en los pasatiempos trascendentales del Señor en Brajabhumi.
Los pasatiempos trascendentales del Señor Shri Krishna no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes. Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez en un día de Brahmaji, así como el sol surge en el horizonte oriental una vez cada 24 horas. Texto 23. Satwan Rajastama iti prakriter gunasthair yukta para purusha eka ihasyadate stiti adaye hari virinchi hareti samjnaha shreyamsi tatra kalu satwatanor nenam syuh. Traducción. La trascendental personalidad de Dios está indirectamente asociado con las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, pasión, bondad e ignorancia. Y únicamente por la creación, conservación y destrucción del mundo material, él adopta las tres formas cualitativas de Brahma, Vishnu y Shiva. De estas tres, todos los seres humanos pueden recibir de Vishnu la forma de la cualidad de la bondad, el beneficio máximo. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tal como se explicó anteriormente, esta declaración confirma que al Señor Shri Krishna debe prestársele servicio devocional a través de sus partes plenarias. El Señor Shri Krishna y todas sus partes plenarias son Vishnu Tattva o la Señoría de Dios. La siguiente manifestación de Shri Krishna es Baladeva. La de Baladeva es Sankarshana, la de Sankarshana es Narayana. La de Narayana es el segundo Sankarshana y de este Sankarshana surgen los Vishnu Purusha Avataras. El Vishnu, o la deidad de la cualidad de la bondad del mundo material, es el Purusha Avatara conocido como Gishirodakashai Vishnu o Paramatma. Brahma es la deidad de Rajas, pasión, y Shiva es la deidad de la ignorancia. Ellos tres son los tres directores de los departamentos de las tres cualidades de este mundo material. La creación la hace posible la cualidad de la pasión de Brahma y su esfuerzo es mantenida por la bondad de Vishnu, y cuando se requiere que sea destruida el Señor Shiva lo hace mediante el Tandava Nritya. Los materialistas y los seres humanos necios adoran a Brahma y a Shiva respectivamente, pero los trascendentalistas puros adoran la forma de la bondad Vishnu en sus diversas formas. Vishnu se manifiesta mediante sus millones y billones de formas integradas y formas separadas. Las formas integradas se denominan Dios y las formas separadas se denominan entidades vivientes o jivas. Tanto las jivas como Dios tienen sus formas espirituales originales. A veces las jivas están sujetas al control de la energía material, pero las formas Vishnu son siempre las controladoras de esa energía. Cuando Vishnu, la personalidad de Dios, aparece en el mundo material, viene a redimir a los seres vivientes condicionados que se hallan bajo el control de la energía material. Esos seres vivientes aparecen en el mundo material con intenciones de ser señores y en consecuencia quedan atrapados por las tres modalidades de la naturaleza. Debido a esto, las entidades vivientes tienen que cambiar sus coberturas materiales para someterse a diferentes periodos de encarcelamiento. La prisión del mundo material es creada por Brahma bajo la instrucción de la personalidad de Dios, y al concluir un kalpa todo ello es destruido por Shiva. Pero en lo que respecta a la manutención de la prisión, la realiza Vishnu, de la misma manera en que en el Estado mantiene la prisión estatal. Por lo tanto, cualquiera que desee salirse de esta prisión de la existencia material, la cual está llena de sufrimientos tales como la repetición del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez, debe complacer al Señor Vishnu para obtener dicha liberación. El Señor Vishnu es adorado únicamente mediante el servicio devocional, y si alguien tiene que continuar su vida de prisión en el mundo material, puede pedirles a semidioses tales como Shiva, Brahma, Indra y Varuna facilidades relativas para un alivio temporal. Sin embargo, ningún semidios puede liberar de la vida condicionada de la existencia material al ser viviente encarcelado. Esto únicamente lo puede hacer Vishnu, así que el beneficio máximo puede recibirse de Vishnu, la personalidad de Dios. Texto 24. Partivat daruno dumas, tasmat agnis traimaya, tamasastu rashas tasmat, satwanjat brahma darshanam. Traducción. La leña es una transformación de la tierra.
Pero el humo es mejor que la leña verde, y el fuego es aún mejor, pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior a través de los sacrificios védicos. De forma similar, la pasión rayas es mejor que la ignorancia tamas, pero la bondad sattva es lo mejor, pues mediante la bondad uno puede llegar a comprender la verdad absoluta. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como se explicó anteriormente, uno puede liberarse de la vida condicionada de la existencia material mediante el hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Aquí se entiende además que uno tiene que ascender al plano de la modalidad de la bondad sattva para poder ser merecedor del servicio devocional del Señor. Pero si hay impedimentos en el sendero progresivo, cualquiera, incluso desde el plano de tamas, puede ascender gradualmente al plano de sattva mediante la dirección experta del maestro espiritual. Por consiguiente, los candidatos sinceros deben acercarse a un maestro espiritual experto para aprender una marcha progresiva de esa clase, y el maestro espiritual experto y genuino es competente para dirigir al discípulo desde cualquier etapa de la vida, tamas, rayas o sattva. Es un error entonces considerar que la adoración de cualquier cualidad o de cualquier forma de la suprema personalidad de Dios es igualmente beneficiosa. Con la excepción de Vishnu, todas las formas separadas se manifiestan bajo las condiciones de la energía material, y por ende las formas de la energía material no pueden ayudar a nadie a ascender a la plataforma de sattva, que es la única que puede liberar a una persona del cautiverio material. La modalidad de tamas controla el estado de la vida incivilizada, o la vida de los animales inferiores. La vida civilizada del hombre, con una pasión por diversos tipos de beneficios materiales, es la etapa de rayas. La etapa de rayas de la vida proporciona un leve indicio acerca de la comprensión de la verdad absoluta en la forma de sentimientos finos por la filosofía, el arte y la cultura, con principios éticos y morales.